Comencemos nuevamente con nuestro modelo general de una comunicación MIMO, donde tenemos un precodificador en el transmisor y un decodificador en el receptor. Y apliquemos una idea que tiene que ver con descomposición de valor singular del canal H para ver qué forma podría tomar el precodificador y el decodificador para sacar provecho a el canal MIMO. Entonces, de lo que queremos conversar en las cápsulas que vienen es sobre comunicaciones MIMO, basadas en la descomposición de valor singular. Y para eso consideremos la SVD, la descomposición de valor singular del canal MIMO, dado por la matriz H, vale decir su descomposición la vamos a modelar como U, sigma, V corta, traspuesta conjugada. Y pensemos en una precodificación dada por un vector X que se obtiene de multiplicar el vector de símbolos por la matriz V corta, exactamente la misma matriz que interviene en la descomposición de valor singular, pero es una precodificación sin la transposición. Y pensemos también en una decodificación del vector recibido Y multiplicando por UH matriz, vale decir por la matriz U de la descomposición de valor singular, pero traspuesta y conjugada. Entonces, de lo que estoy realmente hablando es de nuestro modelo. Voy a copiar, de hecho, acá esta figura completa y la voy a llevar a esta nueva hoja. Ahí está. Entonces, de lo que estamos hablando es que el precodificador toma la forma de la matriz V corta, es decir, símbolos, vector de símbolos se multiplica por V corta para producir vector X, y el decodificador toma la forma de la matriz U traspuesta conjugada, es decir que el vector Y recibido se multiplica por U traspuesta conjugado para producir el vector R recibido. Es decir, esto acá, lo que estamos explicando está en la figura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, tenemos el vector R que es igual a UHY, pero sabemos que el vector Y resulta de
Y es igual a HX más ruido. Y sabemos a su vez que X resulta de el vector V corta precodificando a S. Y sabemos además que la matriz H es U sigma V traspuesto conjugado. Entonces, poniendo todo esto en una sola ecuación, encontramos que R es igual a U traspuesto conjugado multiplicado por esto de acá, donde esto, es decir, tenemos un U sigma V traspuesto conjugado, multiplicado por un X, el X es esto, por V por S, más un ruido, vector, y esto lo podemos desarrollar. Simplemente abrimos los paréntesis. Queda entonces U traspuesto conjugado, U sigma V traspuesto conjugado VS más U traspuesto conjugado N vector. Y aquí ocurre algo bien interesante. Y eso es que esto de acá y esto de acá, por la definición de las matrices U y V corta de la descomposición de valor singular, son operaciones unitarias. Por lo tanto, a la izquierda tenemos la identidad de NR por NR. Y en el segundo caso tenemos la identidad de NT por NT. Y por último, esto de acá, el término U traspuesto conjugado por el ruido, es simplemente, lo vamos a definir como un ruido prima. Vector de ruido prima que tiene la misma distribución normal compleja de media cero y varianza N0, que tiene el vector N de tamaño NR por 1. ¿Y por qué podemos afirmar esto tan directamente? Bueno, porque U traspuesto conjugado, U en general, es una operación unitaria, por lo tanto preserva la energía. Entonces el producto de U por N lo único que hace es reordenar el vector N en un vector N', pero cuyas características estadísticas no cambian, y esto es muy simple de mostrar. Entonces, con eso podemos inmediatamente ver que esto no es otra cosa que la matriz sigma multiplicada por el vector de símbolos más un vector de ruido N'. Ahora, lo interesante es que la matriz sigma es una matriz diagonal. Y dado que la matriz sigma es diagonal, el resultado multiplicando al vector S es bastante inmediato de inferir. Vale decir, esto es igual a una matriz sigma 1 hasta sigma nt. Vamos a asumir que hay menos antenas transmisoras que antenas receptoras, de tal forma de que aquí arriba hay un 0 y aquí arriba hay
un lote de ceros también. Multiplicado por el vector de S1 check hasta SNT check, más un vector de ruido que es de tamaño NR. Es decir, tenemos N1 check prima hasta NR check prima. Y entonces esto es igual a, y ahora sí se ve en forma directa, valor singular multiplicado por el primer elemento. Entonces queda un vector columna sigma 1 por S1 check más N1 check prima, sigma 2 por S2 check más N2 check prima, hasta sigma NT, SNT check más ruido N sub NT check prima, y debajo de eso todo es 0. O todo es más bien ruido. N sub NR check prima. Ahí está. Es decir, si es que graficamos esto, resulta que la relación entrada-salida entre símbolos en la entrada y observaciones en la salida, y aquí vuelvo a nuestro modelo, símbolos en la entrada y observaciones recibidas en la salida, es una relación, todo esto de acá, todo esto, es una relación que se puede resumir de la siguiente forma. Vamos a llamarlo una caja azul. Y esa caja azul tiene en la entrada el primer símbolo, S1 check, el segundo símbolo, S2 check, el símbolo NT, S sub NT, check, y tiene en la salida un símbolo R1 check, un símbolo R2 check, y así sucesivamente hasta un símbolo R sub NT check, que no son otra cosa que la conexión a través de una ganancia y una inserción de ruido. El ruido es N1 check prima y la ganancia es sigma 1. Y esto lo puedo replicar. Ahí. Voy a mover luego enseguida lo demás hacia abajo. Ahí. Este
conecta ahí, este conecta ahí, este lo conectamos acá y este lo conectamos ahí. Y aquí hay más salidas. Si es que hay, aquí hay un N o un R sub NT más 1, check, que es igual a simplemente el ruido N sub NR NT más 1, check prima. Este aquí es sigma. Aquí tengo que corregir todavía los subíndices. Los subíndices acá son 2 y NT, NT y 2. Entonces ahora sí podemos sigma sub NT, S sub NT, check más N sub NT, check prima. Y lo mismo vale aquí arriba. Esto es igual a sigma 1, S1 check más N sub 1 check prima. Este es igual a sigma 2, S2 check más N2 check prima. Y así sucesivamente. Y quedan entonces aquí una serie de ruidos hasta el último, que es sean recibida N sub R check, que es igual a simplemente el ruido N sub R check prima. Entonces aquí abajo es de poco interés lo que se transmite porque no hay símbolos. Pero lo que ha ocurrido acá, y esta es la parte que es realmente tan interesante, es que un sistema MIMO que ha generado una superposición en el canal inalámbrico, a través de descomponer ese canal inalámbrico en una descomposición de valor singular e imponer que el precodificador y el decodificador tomen la forma de las matrices correspondientes de la descomposición de valor singular, las traspuestas conjugadas de ellas, se obtiene una separación en canales paralelos. Se obtiene una separación en canales paralelos de todo esto, que ahora lo voy a dibujar, se ha transformado en una caja negra. Voy a hacer un poquito de espacio. Se ha transformado en una caja negra que en realidad la estamos dibujando como una caja azul. Ahí está la caja azul. Toda esa caja azul finalmente hace las veces de paralelizar las transmisiones. Y cada uno de estos canales en color morado, voy a replicarlo. Los canales de color morado, los canales de color morado, vale decir estos, son conocidos como
y esto viene del inglés, Eigenchannels. Vale decir, canales propios de H. La matriz H tiene estos canales propios y por lo que habíamos visto de la descomposición de valor singular, hay mínimo entre NT y NR de estos canales, vale decir igual al rango de la matriz H, máximo, esa cantidad, hay como máximo el número mínimo entre TNT y NR, que sabemos que en realidad es menor o igual que NR, en el caso, ¿no es cierto?, que hemos asumido que NT es menor que NR. Así que hay hasta NT. Ahí lo corrijo. Hasta NT de estos canales, que es consistente con lo que tenemos acá. Tenemos NT, símbolos transmitidos, cada uno pasa por su correspondiente canal propio, produce una señal recibida que puede ser directamente decodificada. No hay que hacer procesamiento adicional. La descomposición de valor singular ya hizo todo el procesamiento correspondiente. Esa es la noción esencial de transmisión MIMO con la descomposición de valor singular.